Pues en todo lo que Dios hace o ha hecho desde la fundación del mundo, vemos que Él siempre en todo lo que ha creado ha puesto, vamos a llamarle como un símbolo, una señal de su soberanía y a la vez nuestra libertad en absolutamente todo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó las plantas y creó los animales, ¿verdad? Los seres vivos, los pájaros, y colocó al hombre y a la mujer en el Edén, Él lo creó todo y después se reservó un árbol. En todo lo que hace está su sello de yo soy soberano y su sello de tú eres libre. Ese árbol era ese sello. Porque nosotros podíamos ver con este árbol que Dios había sido el creador que nos establecía límites. Adán y Eva, cada vez que miraran aquel árbol que pertenecía a Dios, ellos podían ver la soberanía de Dios, pues Él era el creador, ellos los creados, pero también aquel árbol representaba que ellos tenían libertad, eran libres, amén. Si aquel árbol no llega a estar en el Edén, no hubieran tenido límites, hubieran podido hacer lo que hubieran querido, pero no hubiera estado tampoco la manera de mostrar a Dios la reverencia o la sujeción o la desobediencia. Así que ese árbol representaba soberanía de Dios y libertad del hombre. Piensa que Dios no se hubiera podido crear como robots. Yo alguna vez le he dicho al Señor, todo hubiera sido más fácil. Él nos hubiera podido crear como robots, así nos programa para siempre hacer el bien. No hubiera habido los desastres que hay en la humanidad. Todos hubiéramos hecho lo que Dios quiere. Pero Él no quería eso. Él quería entablar con nosotros una relación basada en el respeto, en la amistad, en el amor. Y para eso era necesario que fuéramos libres, porque los robots no pueden amar, no pueden mostrar respeto, no pueden mostrar adoración. Amén. Pero yo pensando en todo esto, muchas veces le decía al Señor, yo no entiendo por qué sabiendo a dónde el humano iba a llegar, todo lo que iba a suceder en la tierra, Señor. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Él sabía todo lo que iba a acontecer. Cuánto sufrimiento, cuánta devastación, cuánto dolor. Entonces yo muchas veces le decía al Señor, ¿por qué nos creaste? Y una y otra vez se lo repetía. Y un día Dios me contestó, dijo, bien, si tú sabías, Ana, que tus hijos te iban a traer sufrimientos, ¿por qué los tuviste? Y dije, es verdad. ¿Cuántos aquí somos padres? Por lo menos, después del primer hijo, uno sabe de lo que voy a hablar. Los hijos son una bendición, pero son un sufrimiento. Para las mujeres, en el parto ya empieza el primer dolor. Dolor físico. Dolor. Pero cuando nacen, el dolor se hace más intenso porque ya no es físico, es en el alma. Y cuando ese bebé que tú tienes en los brazos sufre, tu alma se desgarra. Cuando él sufre, tú sufres. Cuando él se angustia, tú te angustias. Y si él llora y no sabes lo que le pasa, tú estás destrozado. ¿Cuántos me dicen amén? Pero luego van creciendo y vienen las desobediencias. ¿Y los padres qué? Sufren. Sufrimos. Hay hijos rebeldes que traen desobediencias y traen frustración y dolor y sufrimiento a los hogares. Pero sin embargo, toda la humanidad quiere tener hijos, ¿verdad? A ver quién no los quiere. Porque también está el otro lado. Cuando tú ves ese bebé en tus manos, lo que se siente,
lo que se vive. Solamente los que hemos sentido y hemos vivido esto pueden decir amén. Ese amor que te nace, que no sabes ni de dónde, que ya tu vida queda en segundo lugar, porque ahora la darías por ese ser. ¿Verdad o mentira? Así que traen muchos sufrimientos, pero traen mucha bendición. Y si lo ponemos en una balanza, los te quiero, ¿me das un abracito? No te vayas, que quiero estar contigo. Si los ponemos en una balanza, esto siempre va a pesar mucho más que todos los sufrimientos que un hijo pueda ocasionar. Pues así me contestó el Señor. En mi corazón pesó mucho más la adoración, el amor, los te quiero, los Padre, en ti confío, no te vayas, quiero estar contigo, que me podíais traer, que todo el sufrimiento que yo sabía que iba a acontecer. Así que hasta aquí, respondida la pregunta. Me hizo entender, te creé libre, te creé porque te amé y te creé, Él nos creó, pero nos creó libres. Amén. Entonces, como os decía, Dios es el creador y soberano y siempre que ha hecho algo, Él se ha reservado una parte de ese algo que ha hecho. Creó algo y se quedó con algo bien pequeñito. Y eso que Dios se reservó es el símbolo o el indicador de que Él es creador y soberano y tú un ser libre. Por ejemplo, Él creó el mundo y reservó un árbol que pertenecía a Dios y Adán y Eva no podían tocar. Ellos eran libres de comer el fruto que había en todo el Edén, pero de ese árbol no podían comer. Pero ellos usaron mal su libertad. Codiciaron, tomaron, comieron y murieron. ¿Usaron qué? Mal su libertad. Dios creó los tiempos y luego estos tiempos fueron fraccionados en siglos, en años, en meses, en semanas, en días. ¿Y Dios se quedó con qué? Con un día. El día de reposo es de Jehová. Y la Biblia dice que Dios bendijo este día y lo santificó. ¿Para quién? Para Él. Luego creó el dinero o nuestra moneda de cambio y también se quedó con algo. Como decía el pastor, Él se quedó con los diezmos. De toda la cantidad que Él te da, vamos a suponer que ganamos 1.000 euros al mes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que detrás de esos 1.000 euros al mes está la mano de Dios. Y yo te voy a decir por qué. Porque Dios es el que mueve el corazón de tu jefe a que te pague 1.000 euros al mes, o Dios es el que mueve el corazón de tu jefe a que te quedes sin trabajo. Yo me acuerdo de un pastor que era muy chistoso, que siempre decía, uy, las ovejas de mi congregación, cuando se quejan de que diezman mucho, siempre les digo, pide al Señor que ganes menos. Y así solucionado. Dios siempre está detrás de lo que ganas y Él te pide lo que Él reservó para Él. Pero ese diezmo también es señal de su soberanía. Si yo quiero, te quedas sin trabajo, pero es señal de tu libertad. Si tú no quieres, no me lo vas a dar. ¿Vamos entendiendo? También creó a los hombres y Él se reservó el cuerpo. Porque un día ese cuerpo iba a ser morada de su espíritu, de su Santo Espíritu. Nos creó tripartitos. Nosotros somos un espíritu en verdad, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Tú eres un espíritu, tú no eres el cuerpo que ves. Tú eres un ser espiritual, como Dios. Es espíritu. Pero tienes un alma y en esta tierra tienes que vivir dentro de un cuerpo, así que Dios te dio un cuerpo. Pero Él se quedó con el cuerpo, porque ¿cuántos aquí somos hijos de Dios?
Entonces nosotros hemos pasado a ser templo del Espíritu Santo. Él se reservó el cuerpo porque Él sabía que ese cuerpo iba a ser el templo de su Espíritu. Entonces podemos ver que en todo lo que Dios hace, Él se reserva algo. Y ese es el símbolo de nuestra libertad. Él es soberano y nosotros libres. Ahora bien, ¿qué hacer con esa libertad? Aquí está el problema de la humanidad. ¿Qué hacer con la libertad que Dios me ha dado? Adán y Eva fueron la señal de que lo hicieron mal. Porque ellos escogieron ser libres y serlo de mala manera. Usaron su libertad mal. Nosotros debemos usar nuestra libertad bien, pues ellos eran libres y la usaron mal y murieron. Nosotros podemos voluntariamente ceder esta libertad a vivir en los mandatos de Dios y así que vivir la vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Está en nuestra elección. Y la mejor manera de que uno escoge vivir bien es cada día al despertar escoger caminar en los mandamientos de Dios. Y hoy el Señor me pidió hablar de uno de esos mandamientos que están en esa lista que tenemos en el Éxodo 20. Todos conocemos los 10 mandamientos, amén. No dioses ajenos, no imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no hurtar, no levantar falso testimonio y no codiciar. ¿Cuántos podemos decir que cumplimos estos mandamientos? ¿Cuántos podemos decirlo? Los cumplimos y tenemos celo y somos radicales para el Señor. Si a ti te dice alguien, hay que robar, no. Dios dice, no robarás. Si tú enseñas a tus hijos, no hay que robar. Si a ti te dicen de adulterar, te rasgas hasta las vestiduras. Líbreme Jehová. Él me guarde de adulterar. A ti te dicen de postrarte delante de un Dios falso y enseguida vas a levantar bandera diciendo, yo tengo mi Dios verdadero. ¿Cuántos lo hacen? Somos radicales para Dios porque amamos a Dios. Pero ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y por qué no tienes la misma radicalidad para el cuarto mandamiento? ¿Por qué 9 sí y 1 no? Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento y está dentro de la misma lista de 10 mandamientos. ¿Por qué los cristianos tenemos tanta facilidad y tanta radicalidad de guardar los 9 mandamientos, los otros 9 mandamientos, y nos cuesta o le damos tan poco valor a guardar el día de reposo? ¿Sabes qué quiere decir santificar? Santificar es consagrar o dedicar algo a Dios. Es decir, apartarlo para Dios. Cuando Dios te estaba diciendo, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Él te estaba diciendo, acuérdate que eres libre, pero yo soberano, y que el día de reposo es mío, pero tú te tienes que acordar de santificarlo, es decir, te tienes que acordar de apartarlo para mí. Pero eres tú que debes hacer eso. Si esto es así, ¿por qué no lo guardamos con el mismo celo? ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos, nunca hay que faltar un domingo a la iglesia? Nunca, jamás. Con nuestras actitudes estamos diciendo a nuestros hijos, hay mandamientos más importantes que otros. No robarás, no adulterarás. Pero bueno, hijo, tenemos una barbacoa el domingo con la tía Perica y este domingo no vamos a la iglesia. ¿Esto es así? Esto en muchos hogares es así.
debemos darle la misma importancia a este mandamiento que la tienen los otros 9 mandamientos, porque este mandamiento es igual de importante y este mandamiento está en la misma lista, los 10 mandamientos. Si así no fuera, Dios no hubiera incluido ese mandamiento ahí. Entonces démosle la importancia que la tiene. Pero claro, muchas personas vienen con el pretexto de que ahora estamos en la gracia. Ay, pastora, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia y tú me estás hablando de la ley. Quieren como quitarle el valor a este mandamiento. Bueno, pues ya que estás en la gracia, supongo que tomas de la misma manera que puedes matar, puedes robar, puedes adulterar. Ah, no, pastora, ¿cómo voy a hacer yo eso? Bueno, porque estamos en el tiempo de la gracia y están en la misma lista. Acuérdate del día de reposo, está en la misma lista que no matar, no adulterar, no codiciar, no robar. ¿Quién te enseñó a no darle el mismo valor? Y si lo tiene, ¿por qué faltas entonces un domingo a la iglesia? ¿Qué te hace pensar que puedes transgredir ese mandamiento? Quiero aclarar algo aquí, por si os viene la misma duda que me vino a mí. En el Antiguo Testamento, vamos a decir, antes de Cristo, antes de Jesús, el día instituido como día de reposo, del que está hablando aquí la palabra, era el sábado. Pero después de Cristo, con su resurrección, el domingo fue instituido para los cristianos como día del Señor. El día de reposo, y ahora venía a ser el día del Señor. En el primer capítulo de Apocalipsis, Juan nos estaba escribiendo una carta y en esa carta ponía: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Lo podéis anotar ahí para leerlo en casa, en Apocalipsis 1:10. Para los que dicen que este día del Señor estaba en el Antiguo Testamento y no está en el Nuevo Testamento, deciros que cuando Juan estaba escribiendo, Cristo ya había muerto, había resucitado y estaba a la diestra del Padre y estábamos en el nuevo tiempo, en el de la gracia. Mas, sin embargo, la Biblia enseña que había un día del Señor, porque Juan dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Nos está enseñando que había un día que era del Señor. Y en otros lugares del Nuevo Testamento, cuando tú miras y estudias la palabra hablando del mismo día del cual Juan se estaba refiriendo, el día del Señor, en otros lugares del Nuevo Testamento, este mismo día se le menciona como el primer día de la semana. Era el día de la resurrección de Jesús, el día dedicado por los cristianos al Señor. La expresión primer día de la semana, para los que toman notas, es literalmente y en el día 1 de los sábados. Eso es literal, traducida a la Biblia literal. El primer día de la semana es en el día 1 de los sábados. El día 1 de los sábados era domingo. Porque el sábado era el último día de la semana. Y entre sábado y sábado, el día 1, donde tú empezabas a contar y donde toda la cristiandad empezaba a contar, era 1, domingo, 2, lunes. Así que la Biblia nos enseña que después de la resurrección de Cristo, los cristianos comenzaron a reunirse en domingo porque es el día que Cristo resucitó. Así que a día de hoy, 2015, domingo es el día del Señor. Amén, esto está aclarado. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué tomamos tan a la ligera los domingos si el domingo no es tuyo? Dilo conmigo: el domingo no es mío. ¿Es de quién? Del Señor. Es el día del Señor. Pero tenemos un compromiso familiar y ya no vamos a la iglesia el domingo. ¿Verdad que aunque tú tuvieras un compromiso familiar, no adulterarías ni robarías, por muy compromiso que fuera? No, no lo harías. Entonces,
por qué te resulta tan fácil dejar el día que no es tuyo. Tal vez porque tenemos una mala administración en el corazón. Ese día no es nuestro, es de Dios, y recuerda que está en la misma lista de no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. En la misma lista. Pero comenzamos con excusas. Bueno, Señor, tú sabes que tengo que honrar a mis padres, Señor. Tú dices que tengo que honrar a mis padres y tengo que honrarlos comiendo con ellos el domingo. Y comenzamos a hacer como Satanás, a usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque el Señor nos puede contestar, claro, yo sé que tienes 6 días más que esos sí son tuyos para honrar a tus padres y comer con ellos. Pero no tomes para ti lo que es mío. El día de reposo, el día del Señor, ¿es de quién? Del Señor. Te invitan a una barbacoa, y esto aquí en Canarias es muy real. Es que, pastora, vienen mis amigos de la China, de Japón, y hace 10 años que no les veo, y solamente podían quedar el domingo, y qué coincidencia que a la hora del culto, pastora. Pero no te preocupes porque yo voy con el espíritu de evangelizar. ¡Mentira! Por muy compromiso que tú tuvieras con tus amigos de China y de Japón, tú no me dirías, pastora, tranquila, tengo que robar, tengo que adulterar, porque tengo un compromiso, vienen de Japón. ¿Ves? ¿Dónde están? En la misma lista. Así me lo enseñaba el Señor. En la misma lista, Ana. Porque yo quiero pedir perdón las veces que me han venido a decir, pastora, el domingo tengo un compromiso. Y yo he dicho, tranquila, vete al compromiso. Os pido perdón. Porque Dios me hizo entender con esta palabra que yo misma iba contra su ley. Permiso de nada tienes, porque a mí no me estás robando el día, se lo estás robando al Señor. Así que si quieres arreglar con Él, arreglas con Él. Pero de mi parte, permiso de nada. El domingo es ¿para quién? Para el Señor. ¿Y que quieres ir a comer con tus padres? ¿Los traes a la iglesia o te vienes a la iglesia? Amén. Para el Señor. Amén. Le vamos a dar al domingo la importancia que Dios le da. Si estás trabajando para alguien, bueno, pelea la bendición, porque Dios no se va a negar a su palabra. Aquí tenemos muchísimos casos de personas que han estado trabajando para jefes que el domingo no les daban libre y han pactado, han peleado la bendición, han hecho votos en el altar de decir, Señor, tú no te niegas a ti mismo. Y hemos tenido un montón de testimonios de cambios de horarios. La empresa que decía que no, que nunca trabaja de mañana, de pronto se abren los turnos de mañana. Lo hemos visto aquí. Pelearon su bendición y Dios honró esa fe. Porque Dios no se va a negar a Él mismo y Él va a pelear por su propia ley. También tenemos casos de personas, creo que Oscar fue uno de ellos, un valiente de la fe, donde peleó su bendición y no se le abrían las puertas. Bueno, bien, pues Oscar es radical. Que no se abren las puertas para ir al culto, dejó el trabajo y Dios le honró con un trabajo mejor. ¿Conforme a qué? A tu fe te va a ser hecho. Pelea tu bendición, porque lo que yo no comprendo es, hermano, hermana, qué bueno verte. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, pastora, estoy de vacaciones, llevo 8 meses, gracias al Señor, trabajando sin poder venir a la iglesia, porque en los 8 meses, justo los días de culto, yo trabajo de sol a sol. Y le llaman bendición. Digo, mira, no sé en qué Dios has creído tú, pero el mío no se contradice a Él mismo. Y o ese no es Dios, o ese trabajo no viene de Dios. Porque en 8 meses has podido amasar una fortuna, pero yo te digo que no has podido tener el fuego del Espíritu sobre ti. Porque entre otras, Él dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo Dios te va a dar una bendición que venga a contradecir su misma palabra? Y encima viene porque está de vacaciones. Porque luego sigue con 8 meses más trabajando de sol a sol sin poder ir a la iglesia. Eso nunca va a ser de Dios. Y no digo aquí, de ser de tarde, no puede ni aquí, ni en la mañana, ni en nada, porque trabaja de sol a sol.
Eso no es el Señor. Tenemos que ser radicales para Dios. Sabes que esta vida es muy corta y cuando se termine ya no vas a poder hacer nada por Él ni para Él. Es aquí en esta vida donde tú tienes que aplicar sus leyes para en la venidera tener tu corona, amén. Es aquí. Usa bien el tiempo aquí. En la ley, esto me tocó muchísimo. En la ley había 4 mandamientos que incumplirlos eran con pena de muerte. Tremendo. Adulterar, tú adulterabas y no había perdón, pena de muerte. Matar, tú matabas, ojo por ojo, diente por diente, morías. Deshonrar a tus padres, estaba penado en la ley con la muerte. Pero para que veáis la importancia que Dios le da a lo que yo os estoy hablando, el 4.º mandamiento que era penado con la muerte era no guardar su día. Si alguien en Israel no guardaba el día de reposo, la pena contra ellos era la muerte. Y por supuesto que estás en la Constitución española y nadie va a venir contra ti con una condena de muerte. Pero yo quiero decirte que las leyes espirituales siguen vigentes. Y si tú comienzas a incumplir este mandamiento, yo te digo que vas a comenzar a secarte, vas a comenzar a apagar el fuego del don que hay en ti, vas a comenzar a morir espiritualmente. ¿Cuántos saben que esto es una realidad? No vas a ser condenado a pena de muerte, pero en el espíritu vas a comenzar a morir. Porque necesitamos nutrirnos, necesitamos la palabra, necesitamos la vida de Jesús en nosotros. Pelea tu bendición. Otras personas, como os he dicho antes, se excusan diciendo que todo esto de lo que yo estoy hablando del día de reposo es del Antiguo Testamento, como una barbaridad que leí en esta semana en una página cristiana, Dios mío, en una página cristiana que decía que a día de hoy, de los 10 mandamientos, 9 estaban en vigor, que el 10º no estaba en vigor. Yo dije, estoy leyendo mal, claro, evidentemente, y fui a la página, es una página que yo uso porque yo creía que tenían una dirección. Y volví a leer el artículo y dije, esto no puede ser. Entonces comencé a investigar. Y ellos, basándose en las palabras de Jesús cuando Él dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo, y que Jesús era Señor aún del día de reposo, basándose en esta palabra, le dieron tan vuelta que anularon el día de reposo. Yo quiero deciros que por supuesto que Jesús dijo esto, y que por supuesto que Jesús dijo que era Señor aún del día de reposo, porque una vez más Él estaba indicando su soberanía y su autoridad sobre ese día. Y una vez más te estaba diciendo, sí, ese día, o nosotros más bien, no fuimos creados a causa de ese día, sino ese día fue creado a causa nuestra. ¿Por qué? Mira su nombre, el día de reposo. Y ahora, el día del Señor. Necesitas reposar. En 6 días Dios lo hizo todo y al 7º, ¿qué hizo? Descansar. Dios sabe que tú y yo necesitamos descansar para tomar fuerzas para continuar. Pero a la vez, Él sabe que es necesario que tú y yo tengamos un encuentro cada semana, un día dedicado a nuestro Creador, descansar, parar del mundo para encontrarte con Él, en una intimidad mayor, dedicándole a Él el día, no solo 2 horas del día en el culto o 3, sino el día. Esto era lo que Jesús te estaba diciendo. Él en ninguna manera estaba aboliendo la ley, porque Dios dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo que pasa es que lo que yo encuentro ahí es que Él estaba hablando contra las radicalidades legalistas que tenían aquellos fariseos.
Porque esta conversación viene a cuento de que los fariseos estaban achacándole a los discípulos de Jesús que estaban cogiendo espigas en el día de reposo. Los hombres tendrían hambre, pero ellos eran legalistas radicales. Los rabinos habían hecho una lista de 39 trabajos que no se podía trabajar en el sábado. Eran radicales. Y Jesús iba contra todas estas radicalidades. Por eso en otra ocasión dijo, es que vuestras tradiciones aún hacen que los mandamientos de Dios sean inútiles. Invalidáis el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Contra eso estaba hablando Jesús, no contra el día de reposo. ¿Queda claro? Contra las radicalidades, contra el legalismo, contra todas aquellas pesadas cargas que los fariseos ponían sobre los hombres, Jesús vino a atentar todo eso. Pero como os he dicho antes, aún Juan reconoció, hay un día, y es el día del Señor. Amén. Así que el día de reposo sigue vigente hoy. Si eres empresario, déjame decirte algo, no sé cuántos empresarios hay aquí, pero sé que hay personas que nos están escuchando con empresas. Si eres empresario, eres dueño de tu empresa, pero no eres dueño de ese día. Ese día es de Jesús y para Jesús. Acuérdate de santificarlo. Acuérdate de apartarlo para mí. No puedes incumplir las leyes de Dios y pedirle la bendición a Dios. La lógica te va a decir, un día menos trabajado es pérdidas, es perder. Pero acuérdate que las lógicas de Dios no siempre son nuestras lógicas. Porque como os he dicho antes, Dios te da 1.000 euros para el mes y en nuestra lógica los 1.000 euros van a estirar mejor que 900. Pero Dios te da 1.000 y luego te dice, acuérdate que de esos 1.000 yo me reservé 10 para mí. En tu lógica estás perdiendo, pero en la mía tú estás sumando. Por eso luego Dios te añade, pruébame. Pruébame a ver si no estoy diciendo la verdad. Pruébame en esto. A ver si yo no abriré sobre vosotros las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Porque las lógicas de Dios no son las tuyas. Lo tuyo es perder para perder y Dios dice perder para ganar. Dios es Dios, sabrá de qué está hablando. Pues así hace con el día de reposo. Dios tiene el poder de hacer que tú en 6 días ganes lo que antes ganabas en 7. No. Dios tiene el poder de hacer que tú en 6 días ganes lo que antes ganabas en 20. ¿Sabes por qué? Solo porque hay una persona en la tierra que está mandando un mensaje al cielo como es el niño del que yo os hablaba. Papá, yo en ti confío. ¿Tú detienes el cielo con algo así? ¿Con una obediencia así? Empresario, ese día no te pertenece, no es tuyo. No esperes ganar porque no es para ganar y ese día no es para tu empresa porque es el día del Señor. Y Él quiere que tú te acuerdes de ese día para santificarlo. Tal vez tienes la capacidad de no cerrar la empresa y colocar a alguien ahí. No lo sé, porque hay muchos tipos de empresa. Pero yo te digo, ese día ni siquiera tu mente puede estar ocupada por la empresa. Ese día es para confiar en Dios y entregárselo al Señor. Porque ese día es del Señor, amén. Así hacemos nosotros. Yo no puedo tomar el domingo como día del Señor porque estoy aquí con los problemas de uno, de otro. Pero Dios, antes de darme esta revelación, muchos años antes, me habló de tomar un día para Él. Y todos sabéis aquí que yo tengo un día en la semana con el Señor. Y ese día puede llover para arriba, que a mí me da igual. Porque al principio la trampa de Satanás era que todos los problemas de la iglesia pasaban el martes.
Todas las cosas catastróficas de la iglesia pasaban el martes. Y Satanás con eso quería robarme mi día para Dios. Así que un día dije, mira Señor, aún el infierno mismo baje y se quiera comer a los tuyos, que acuérdate que son tuyos, yo no voy a incumplir mi ley, tu ley. Uy, pues nunca más hubo un problema el martes. Y aunque lo hubiera, estoy tan absolutamente desconectada que a menos que me venga el mensaje del cielo, ni llueva para arriba. Ese día es de mi Señor. Y yo estoy para mi Señor. Confiar en Él. Él nos promete. No solo para las finanzas. Él reprenderá el devorador por ti. Lo habla con los diezmos. Pero yo siempre le digo, en todo, Señor, yo en ti confío, reprende el devorador. Ese que viene a comerse tus finanzas, a comerse las vidas. Dios te hace una promesa y dice, tú fíate de mí, hagámoslo a mi manera. Aunque para ti mi manera no tenga lógica, hagámoslo a mi manera. Y pruébame. Vamos a ver si no te abro solo las ventanas. No es solo eso. Es que yo mismo, Dios, voy a reprender el devorador por ti. Ese que viene a estropearte la nevera, donde a tu vecina se le estropea 3 veces, a ti se te ha estropeado 30. Y se te ha estropeado el coche y se te han pinchado 20 ruedas. Algunos cristianos viven así. Y digo, con lo fácil que sería poner el diezmo y decir, Señor, ahora bajo tu protección están mis dineros. Y resulta que lo que antes se te estropeaba 20 veces, ahora llevas 20 años y dices, pues no sé, como le decía yo a mi hijo Ibai, parece que los calzoncillos crecen como en Israel, oye, vamos como con la misma talla en 20 años. Es una broma, pero le hice una representación verdadera, porque sucedió. Sería la lavadora bendita que los iba a estirar. Pero me sirvió el ejemplo para mí misma, porque dije, sí, Señor, tú puedes hacer cosas así. Yo a veces voy a la tienda y encuentro justo el producto que necesito en la mayor oferta. Requete oferta, producto puesto en la rebaja del 75%. Y digo, pues eso no existe. Pero es para mí. Porque Dios sabe que yo vivo la realidad de sus diezmos y la realidad de su palabra. Y no solo la vivo, la exijo. Acuérdate de abrirme las ventanas de los cielos. ¿Cuándo se va a negar Dios a Él mismo? ¿No lo va a hacer por mí? Él no puede negarse a Él mismo. Él siempre me va a cumplir, amén. Así que demos a ese mandamiento la misma importancia que a los 9 restantes. Tu cuerpo, y con esto termino rápidamente, no es tuyo. Cuídalo. Recuerda que tu cuerpo Él lo reservó para Él. Iba a ser templo del Espíritu Santo. Haz buen uso de Él. Tu cuerpo no está para que le metas grasas saturadas que comen todas tus arterias y las taponan. Tu cuerpo no está para generar colesteroles a niveles. Tu cuerpo no está para que con la sal le hagas una hipertensión o como se llame. Tu cuerpo no está para nada de eso, porque acuérdate que además es prestado. Dios te lo prestó para vivir en esta tierra. Debes de hacer buen uso de Él. Tampoco está para estimularlo con drogas, para contaminarlo con tabaco, con alcohol. Clama a Dios que te saque de ahí, porque tu cuerpo no está para eso. Dios dijo que habitaba en Él, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia dice, no eres tuyo, me perteneces. Jesús pagó por ti con su sangre, con esa moneda de cambio. Él pagó por ti. Tu cuerpo no es tuyo, cuídalo. Tu cuerpo tampoco está para dárselo a cualquiera. Escúchame. Dios estableció ya unas normas, unos principios, unas leyes. Tu cuerpo está para entregárselo al hombre con el cual vas a entrar en pacto matrimonial. Para eso Dios estableció tu cuerpo. Para dárselo a ese hombre, a esa mujer. Es prestado.
Lo contrario trae muchos males. Trae maldición contra ti mismo. La Biblia dice, huyamos de la fornicación. ¿Sabes por qué? Porque dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, escucha esto, contra su propio cuerpo peca. Abortos, enfermedades de transmisión sexual, sida, muerte, destrucción, vienen contra tu propio cuerpo. Porque dice Dios, cualquier otra cosa que hagas está fuera del cuerpo. Es un pecado fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Puedes esperar cualquier cosa porque lo estás haciendo contra tu cuerpo. No puedes entregarte a cualquiera. No forniques. Ni siquiera puedes entregarte al que va a ser tu esposo hasta no haber pasado por pacto matrimonial, porque es fornicar igual. Y una vez que has entrado en pacto matrimonial, no puedes entregarte a otro porque entonces es adulterar. Por eso dijo, no fornicarás, no adulterarás, vive la libertad que Dios te ha dado bajo sus principios. Adán y Eva eran libres y escogieron vivir su libertad mal y murieron. Escoge vivirla bien. Dios nos dice hoy, esta es la palabra que yo sentí que Dios quería para su iglesia hoy. Iglesia, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Sabes por qué Dios te dice escoge? Porque en todo está la esencia de tu libertad. Escoge porque eres libre. Pero Él te da un consejo y te dice, escoge pues la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Maldecimos los que vamos a traer al mundo con nuestros pecados, porque decidimos hacer mal uso de nuestra libertad. Dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Aquí te da el secreto de cómo debes hacer esto. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Tú atiendes lo que Dios te habla y después no te dejas llevar por la corriente del mundo, no te dejas llevar por tus emociones, por tus sentimientos, por lo que dice uno, por lo que dice otro, siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ahora que sabemos lo importante que es hacer uso de nuestra libertad, ¿qué vas a escoger? Yo quiero escoger vivir amándola a Él y atendiendo su voz y siguiéndola a Él, porque sé que así voy a vivir yo y van a tener vida los míos.